Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en el video del día de hoy vamos a estar haciendo el primer unboxing de este canal. Vamos a estar abriendo la primera entrega, las grandes novelas de aventuras de Salvat que están saliendo en Argentina desde hace unas pocas semanas. Así es, este video se había atrasado un poco. Yo les había dicho la última vez que nos vimos que se venían unas semanas complicadas. Aún así quería hacer este video, aunque se atrasó un poco. La mayoría de las personas en Argentina que quieren este libro ya lo tienen. Pero bueno, quería grabar este unboxing para comentar con ustedes mis impresiones, porque además lo quería grabar ya mismo, porque quiero abrirlo ya mismo. Hoy me llegó, está un poco descuidado, lo ha tenido en el depósito mi dealer, me lo guardó, pero bueno, está un poco desmejorado el cartón. Aún así, vamos a verlo ya mismo. Como vemos, tiene una oferta de lanzamiento por ser el número 1. En el cartón dice 199 pesos, pero en realidad yo lo pagué 250 pesos. Lo pagué 245 para ser exacto, ya que no te dicen nada, pero dice ahí recargo al interior, no sé si se lee bien, 45 pesos, lo que significa que el precio de este libro para las personas que no viven en Buenos Aires es de 250 pesos. Prácticamente estamos hablando de un aumento no menor. Se trata de un 25% de diferencia entre comprar este libro en Buenos Aires y en el resto de las provincias. Esto es obviamente injusto, pero bueno, así se hacen las cosas en Argentina. Así que el verdadero precio, ojo, si no vivís en Buenos Aires no es este. Podemos, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no vive en Buenos Aires, podemos decir que el precio del libro es en realidad 250 pesos y la gente de Buenos Aires lo puede conseguir en 200. Más allá de eso, se trata de la primera entrega, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, uno de los más grandes clásicos de la historia de los libros de aventuras. Y ya viendo a simple vista, valga la redundancia, notamos que se trata de un libro de lujo, ¿no? Se trata de un libro que se perfila lindo y bueno. La duración del libro también, yo ya leí esta obra, así que sé que es de tamaño mediano, dando a largo para este tipo de novelas. En el cartón, además del título de la colección, Grandes Novelas de Aventuras, viene un folleto que ahora vamos a retirar y a hablar del mismo, y se anuncian algunos libros. Por ejemplo, se muestran los lomos de los siguientes libros: Colmillo Blanco, Los Tigres de la Malasia, El Último de los Mohicanos, Ivanhoe, Los Tres Mosqueteros, La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla del Tesoro y Robinson Crusoe. Lo voy a mostrar ahí. Son los lomos de estos libros que nos muestran en la foto promocional. Y también se nos anuncian aquí en el medio otras obras que son Los Tres Mosqueteros, Robinson Crusoe, Ivanhoe y La Vuelta al Mundo en 80 días. Todos clasicazos de la literatura. Del otro lado del cartón se nos muestran algunos de los libros también, Los Tres Mosqueteros, que va a venir en varios volúmenes, porque acá dice volumen 1, son 2, después vamos a analizar bien el índice. Colmillo Blanco, La Vuelta al Mundo en 80 días, El Último de los Mohicanos y Los Tigres de Montplaisir, que en Argentina durante muchas décadas se les llamó Los Tigres de la Malasia, ¿sí? Los Tigres de la Malasia, que venían en esta colección Robin Hood, así habían sido llamados. Estos Los Dos Tigres, pero también de Emilio Salgari. Pero durante muchos años en Argentina, la generación de mis padres lo conoció como Los Tigres de la Malasia. Bueno, estos libros, aquí dice, Grandes Novelas de Aventuras, descubre las obras imprescindibles de los más grandes escritores de novelas de aventuras, reunidas en una edición de lujo, ilustrados con grabados originales de la época, realizados por reconocidos artistas, que dan vida a estos clásicos universales. Dice, edición de lujo aquí, libros encuadernados en tapa dura, estampaciones en oro, páginas interiores con ilustraciones y grabados originales. Se anuncia también la próxima entrega, que será Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ni más ni menos. Habíamos hablado de Daniel Defoe en el libro de las novelas eternas como uno de los primeros autores en escribir novelas modernas. No solamente lo hizo con Moll Flanders,
aquel libro que nombrábamos en las novelas eternas, sino también con Robinson Crusoe. Novelas románticas, novelas de viajes, esos fueron los primeros temas que se exploraron en el siglo XVIII cuando se escribieron las primeras novelas modernas. Chiquitito aquí les voy a leer algún disclaimer que dice lo siguiente: la colección consta de un mínimo de 60 entregas, fíjense, que nos prometen 60 libros. El editor se reserva la posibilidad de modificar durante la publicación de la obra la frecuencia, el orden y el precio de las entregas, si las circunstancias así lo exigieran. En realidad, nos prometen los 60 libros, pero básicamente nos dice que el orden puede variar, lo cual no es importante, pero que también puede variar el precio, y esto sí es importante. Ahora vamos a hablar del tema. Las imágenes no son definitivas. Bueno, vamos a abrir el libro de la Isla del Tesoro y vamos a hablar de las impresiones que me traigan a mí esta edición. Bueno, ya separamos el cartón, abrimos el libro. Bueno, a ver, se dobló un poco el lomo. Ya le vamos a ver. Bueno, tiene una cierta flexibilidad. A ver si se alcanza a ver. Se mueve un poquito, Ahí se ve sobre el fondo blanco de los libros Tiene una cierta flexibilidad que no me resulta tan familiar. Debe ser que el lomo no es tan duro. Bueno, tapa. La Isla del Tesoro, Robert Louis Stevenson, tanto el título como el autor en estampación en dorado, ¿sí? Con vivos dorados, todo alrededor de una imagen a color. Me gusta mucho la tapa. Está hecha la textura parecida a los libros de Julio Verne. Aquí yo tengo uno, ¿dónde está? Aquí. Elegí uno más o menos del mismo color. Venían de la misma textura. Fíjense que en el fondo, en la contratapa, tenemos un dibujito también dorado y vivos a un contorno, ¿sí? Un marco también en dorado. Vamos a comparar el tamaño con la edición de Julio Verne y vemos que es más grande, ¿sí? A ver, aquí vemos la diferencia entre el tamaño, es un poquito más grande que el libro de Julio Verne. Se me hace un poco difícil calcular con la cámara. Bueno, en la primera página vemos que tiene guardas, protegida con una hoja muy buena, una hoja bastante dura, el título, La Isla del Tesoro, y un estilo bastante parecido al de las novelas de Julio Verne de Hetzel. Tenemos un dibujo, una ilustración que seguramente se trate de la tapa. Recordemos que antiguamente estos libros no venían con una tapa ilustrada, ¿sí? Venían con una tapa así, de un color, y luego cuando las personas en 1800 lo abrían, tenía la tapa en esta zona del libro, ¿no? Nos dice La Isla del Tesoro, el Robert Louis Stevenson, y con ilustraciones de Georges Reux, así se llama este ilustrador, parece que francés, ¿no? La verdad es que la ilustración es del mismo estilo de los libros de Julio Verne, muy buena. Ahora vamos a ver cuántas ilustraciones más o menos tiene. Empieza con un índice, apenas empieza el libro, tiene un índice con las 6 creo que son, a ver, 6 partes en las que está dividida la novela, ¿sí? En 6 partes y 34 capítulos, una de las novelas de aventuras más impresionantes que han existido. Y bueno, ya cada una de estas partes se ve presentada con un pequeño dibujito que coincide con el de la contratapa. La primera parte se llama El viejo filibustero, y así es la letra del libro. Una letra bastante grande, más grande que la de los libros de Julio Verne, precedido por una ilustración. Empieza el libro. Este es una tipografía muy pero muy legible. Es un libro grande. Ahora lo vamos a
Ahora lo vamos a medir con una regla. A ver si tengo por acá. La tengo. Vamos a medir el libro, que tiene casi 24 centímetros de altura. Casi 24 centímetros de altura, por unos 16 de ancho. Esas son las dimensiones del libro, más grande que el de Julio Verne. Ahora voy a buscar alguna otra ilustración. No tiene tantas ilustraciones, pero las que tiene son muy buenas, de una gran calidad. Acá tenemos una, por ejemplo. Dentro de las limitaciones de la cámara, me parece que se alcanza a ver que tiene un buen nivel de detalle en blanco y negro y que está hecha como en un grabado, ¿sí? Parece como un grabado, porque tiene una cierta textura, ¿sí? El relleno de las imágenes, no coloreado, sino los valores de la profundidad del negro y de los grises, y de los grises justamente tienen como una textura que parece ser un dibujo realizado sobre una hoja, obviamente con textura, o un grabado. Bueno, el libro tiene en total 292 páginas. No es tanto, ¿sí? No es un libro tan grande. Parece más grande. Porque las hojas son bastante duras. Es de muy, pero muy buena calidad. La pasta de que está hecha la tapa es la misma. Parece ser la misma con la que están hechos los libros de Julio Verne. Es pasta dura, pero como si fuera una especie de cartón duro, ¿sí? No parece... Sí, parece como un cartón duro con una cierta textura, como si fuera una tela pegada. La verdad que yo tengo todos los de Julio Verne y la verdad es que son buenos, es una buena edición. Espero que como lo de Julio Verne no se corra la tinta. Lo de Julio Verne se les corre un poquito la tinta. No quiere decir que vaya a pasar lo mismo con estos. Se verá con el correr de los meses. A medida que vayan leyendo los libros, uno sabrá si se corre o no la tinta. Bueno, en la última página viene una fotito y una biografía del autor, Robert Louis Stevenson, y algunos datos de la edición. Dice que, por ejemplo, para Argentina distribuye en Capital y Gran Buenos Aires la distribuidora Rubo, y en el interior es la distribuidora general de publicaciones Sociedad Anónima. Tiene los teléfonos y demás para comunicarte con ellos. Supongo que si necesitas algún número en especial. En el lomito, bastante parecido a lo que era lo de Julio Verne, tenemos el nombre del autor, el nombre del libro no hay buena luz, lamentablemente, el nombre del libro, el nombre del autor, el del libro y un numerito que, según parece, esta colección va a estar numerada, así que de cierta forma te va a decir cómo ir colocándolos en la biblioteca, ya que empezamos con el número 14, así que no va a ser cronológica la entrega, no cronológica, sino numérica, ¿sí? No van a ser numéricos, sino que te los van a ir trayendo en cualquier orden. Tiene un pequeño señalador dorado, ¿sí? Para que marques la página. Ahora vamos a ver el folletito que viene con la entrega número 1 para hablar un poquito de qué se nos viene en las siguientes entregas. Dice: las obras maestras de la literatura de aventuras ilustradas con grabados de época. Y viene la imagen promocional de la que hablábamos. Las grandes novelas de aventura, en la parte de atrás del cartón. Y bueno, dice: una biblioteca de obras maestras de la literatura universal. Y empieza a mostrarte algunas de las entregas que habrá en la colección. La isla del tesoro, Robinson Crusoe, Los tres mosqueteros en 2 tomos, La vuelta al mundo en 80 días. Luego tiene más: a Ivanhoe, Los tigres de la Malasia o de Montparnasse, El último de los mohicanos, Colmillo blanco, ¿sí? Una selección de clásicos fantásticos, fabuloso. Luego vienen algunos de los autores: Robert Louis Stevenson, Julio Verne, Alejandro Dumas, Jack London, una selección de algunos de los autores cuyos libros ya se nos habían presentado en las 2 páginas anteriores. Todos grandes de la historia de la aventura. Y luego que es una página muy interesante que dice: ediciones originales con grabados de época, y habla sobre justamente los grabados. Yo te lo voy a mostrar para que veas cuál es
el estilo de los dibujos es muy pero muy parecido al estilo de los dibujos de la colección de Julio Verne. Dice, las grandes novelas de aventuras, escritas a lo largo de los siglos XIX y XX, contaron con la aportación de grandes genios de la ilustración, que las convirtieron en auténticas joyas literarias. Esta colección reúne en sus páginas interiores grabados de artistas como, si sabés de arte, ¿no? Bayard, Perion, Vierge, Morin, Fox o Finemore, entre otros. La técnica del grabado fue especialmente fructífera en el periodo del romanticismo. Fíjate que yo dije algo parecido, ¿no? Decía que las ilustraciones me parecían grabados, no dibujos. Dice que fue en esa época, en el romanticismo, cuando se adquirió esa condición plena de género artístico para el grabado. Su técnica y ejecución permitieron dar rienda suelta a los sentimientos, miedos y anhelos de cada novela, dotándolas de personalidad propia. Es muy importante porque recordemos que las ediciones literarias por esa época, la imprenta, no era como hoy todo computarizado, sino que era de tipos móviles y generalmente una imprenta técnica, como las máquinas de escribir. Entonces no había forma de imprimir dibujos y había que hacerlos o a mano uno por uno o tenían la técnica del grabado. La técnica del grabado permitía justamente imprimir varias copias iguales de una misma obra. Bueno, ha llegado el momento de la valoración final, así que me voy a poner como para grabar un video común y corriente, porque vamos a hablar entonces acerca de qué me parece a mí esta colección. Bueno, fundamentalmente yo tengo sentimientos encontrados con esta colección. No porque no me guste, me encanta, me parece muy pero muy lindo. Pero el tema del precio es complicado. El número 1 tiene un costo de 245 pesos, ¿sí? 200 pesos en Buenos Aires. Son algo así como un poco más de $1 cada libro. El segundo tomo será Robinson Crusoe, con un costo de 765 pesos. En Buenos Aires 720. Es casi $4 por cada tomo. Y a partir del número 3 tiene un costo de casi 1.350 pesos argentinos, 1.300 en Buenos Aires. Estos son casi $7 cada uno. No es un precio caro, no es caro. Y bueno, como decía en el cartón, posiblemente, casi seguramente va a ir aumentando conforme pasen los meses. En Argentina hay una inflación muy pero muy grande, entonces es lógico que todas las cosas aumenten. Esperemos que los libros estos no aumenten por encima de la inflación, por lo menos si aumentan, que aumenten para ir paralelo a la inflación. No lo podemos saber hasta que tengamos conocimiento de los precios que van a ir surgiendo a medida que pasen los números. El precio no es caro, son libros de lujo. Cualquier libro vale más de 1.000, 1.200 pesos en Argentina, ¿sí? Esto es un libro de lujo y hay que pagarlos como los libros que son. No van a regalarte este tipo de libros. Esto vale 250 pesos porque es el libro número 1. Es el primero. Está en oferta para que todo el mundo lo compre y se enganche con la colección. Pero la verdad es que este vale 250, el resto va encima de los 1.300. La diferencia es abismal. Entonces, entre comprar un tomo y comprar los demás, hay una diferencia. De hecho, están los de Alejandro Dumas, que son Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, que vienen en 2 partes, o sea que el libro te va a salir por encima largo de los 2.000, 2.500 pesos. Pero bueno, son 2 libros de tamaño importante. Ahora, en los siguientes días, semanas, vamos a hacer un análisis, como siempre en este canal, viendo el índice con los 60 números, con los 60 tomos, analizando uno por uno los 60 libros de aventuras con todos sus autores. Lo prometo, esto para la semana que viene, seguramente, o la otra, un análisis profundo de la colección y además la selección de nuestros imprescindibles. Esto ya es un clásico de nuestro canal. El caso de que no puedas comprarte los 60 tomos, ¿cuáles son los que te conviene comprar? En realidad, para mí, aquellos que yo creo que son imprescindibles, y adelanto que de esta colección los imprescindibles van a ser muchos. Yo me imagino casi por encima de la mitad de los libros. Va a haber más o menos unos 30 imprescindibles o 20 y pico. Vamos a agarrar un bisturí y hacer una
una incisión enorme, vamos a sacar de todo, pero hay libros que no van a poder salir, porque realmente es una selección de libros muy, pero muy importante. Esta es una de las cosas positivas que tiene la edición, una gran selección de libros. Es muy buena la selección de los 60 libros, la mayoría son muy clásicos, son casi todos muy conocidos y libros que no van a estar de más nunca en ninguna biblioteca. Otra de las cosas positivas que tiene, por supuesto, es su lujosa edición. Gran edición, gran selección de textos, son muy buenas las ilustraciones, acá vamos a mostrar otra que justo cayó. Son muy buenos los grabados, las ilustraciones, suma muchísimo. También es muy bueno el número de entregas, 60 tomos, es una colección importante, es una colección grande y completa, ¿sí? Siempre va a faltar algún tomo importante, pero son 60 tomos, es mucho, es una edición que si tenés la posibilidad de comprarla, te va a quedar hermoso en la biblioteca. El precio no es malo, el primer tomo es de regalo casi, ¿sí? Es un precio muy, pero muy barato. De hecho, yo este libro lo compré, a pesar de que ya lo tengo. Yo tengo La Isla del Tesoro y ya la leí, pero que me dijeron 250 pesos y dije, sí, la quiero, dámela. Me la compré y de paso hago este video. Y después está el tema de lo importante que es para Argentina que este tipo de colecciones salgan, y no me quiero alargar en el video mucho, pero voy a hablar unos segunditos de esto. Argentina es un país en donde es muy difícil invertir un peso, es muy difícil invertir, hay una gran crisis económica y hay presión impositiva muy pero muy alta. Cada inversión que se hace en Argentina es un riesgo muy grande. Entonces, salgan este tipo de colecciones que yo sé que vienen de España y yo sé que salen en México, en Perú, en otros países, en Chile, pero el hecho de que se arriesguen a sacarla en Argentina no puede ser ignorado por mí, ¿sí? Ojalá les vaya muy bien. Yo no voy a poder comprarla, la colección completa. A mí no me da a estar gastando 3.000 pesos por mes en libros que la mayoría, primero porque no me da económicamente y segundo porque muchos de estos libros yo ya los tengo. Vengo comprando libros hace muchos años y tengo una gran cantidad de libros clásicos de aventuras que en este caso ya los tendría repetido, y en lugar de comprar un libro repetido prefiero gastar el dinero en un libro que no tenga. Así que por eso yo no voy a hacer semana a semana los unboxing de esta colección. Y además la diferencia del precio también, ¿sí? Porque el primero es a un precio muy barato, pero luego sube muchísimo. Entonces, si bien el libro no es en sí muy caro, la verdad es que comprar 60 tomos a ese precio no está al alcance de la mayoría de los argentinos que nos gusta leer. Pero el que pueda, ojalá compre estos libros, porque eso va a hacer que lleguen más colecciones a Argentina y que tengamos más opciones, ¿sí? Es muy importante que en Argentina salgan este tipo de libros y ojalá hagan muchos, pero muchos más esfuerzos para que sigan llegando estas colecciones desde Europa aquí. Como punto negativo, justamente está el tema del precio, que si bien no es caro, tampoco es barato, no es nada barato. Son libros de lujo, hay que pagarlos de lujo, pero no es barato. Y el tema del recargo al interior, que es bastante discriminatorio, y yo no me voy a poner a llorar, pero lo tengo que decir, porque esto no está bien, repito, es discriminatorio, y a nadie le gusta ser discriminado. Bien, este ha sido mi unboxing del número 1 de las grandes aventuras de Salvat que está saliendo en Argentina. Contame si compraste este libro, qué te pareció La Isla del Tesoro, si lo leíste, qué te pareció el libro en sí, qué te parece la selección de libros, de la cual vamos a hablar en el próximo video referido a esta colección. Te dejo por acá un montón de otros análisis de colecciones que tenemos en el canal, nos gusta mucho hacerlas, así que fíjate si te gusta alguna de ellas y enganchate para que sigas en nuestro canal. Me despido entonces, hasta el próximo video.